Las novedades políticas de los últimos días todavía se están procesando en la economía. La reacción de los mercados inicialmente fue bastante positiva a la nominación de la fórmula Fernández-Fernández. Y hay distintas interpretaciones acerca de lo que va a ocurrir con la economía, con el nuevo escenario político que está muy fluido, ¿verdad, Mabel? Y que se está cambiando todos los días. Pero muchos temían una reacción aún más adversa de los bonos, en el riesgo país, etc. Esto no ha ocurrido, pero esto ha sido interpretado diferentemente por las diversas fuerzas políticas. Sí, porque si hay algo que entra en la campaña de lleno es cómo reaccionan los electores, esos fantasmas electores que son los mercados. O sea, la gente que es dueña de la plata dice, a ver dónde me conviene a mí, nosotros decimos, está bien, a ver qué quieren los señores dueños del dinero, que vengan o no vengan, si nos prestan no nos prestan, si nos portamos bien, nos portamos mal, y ahí aparece el cruce de qué es portarnos bien o qué es portarnos mal para estos señores que votan con su dinero y que estaban, el tema del fantasma de la inestabilidad política en la Argentina. Siempre las elecciones son un momento de definiciones porque se deciden algunos cursos, entonces eso es un tema central, ¿no? Claro, a medida que se va acercando la fecha de las elecciones, siempre ocurrió en la Argentina que hay una gran dolarización de las carteras. Y eso obviamente... Sí, como resguardo, tengo miedo que va a pasar, no solamente por los grandes inversores, sino también por los pequeños inversores. Recordemos que hay más de 1 millón de personas que normalmente van y compran dólares por cuestiones de ahorro, ¿no? Bueno, y con inflación, también, en épocas de inflación, todavía más, ¿no? Bueno, esa es una forma de defenderse también de los aumentos de precios. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la recesión, que muchos pensaban que ya había terminado, había tocado fondo, no es así. Hace pocos días salieron antes de ayer salieron los indicadores del mes de marzo, donde se muestra que la economía sigue todavía en recesión. Sí, y todavía no aparece, no se avisora un piso, ¿no? Todavía esto parece complicado. Bueno, hoy vamos a hablar de la coyuntura de la economía y de la política en la Argentina de estos días con Eugenia Aruguete, socióloga, experta en historia económica y docente de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Eugenia. Gracias a y la primera pregunta es, ¿cómo se ha interpretado? Todo el mundo se atribuye la relativa tranquilidad de los mercados, por lo menos que no se hayan derrumbado todas las variables, después del cimbronazo y la sorpresa política que fue el anuncio de la candidatura de Fernández. O sea, Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no va a ser candidata a presidente, pero sí va a integrar la fórmula como vicepresidente, algo que cayó por sorpresa en el ambiente político nacional. Sí, efectivamente fue sorpresivo, no se esperaba una definición tan temprano. Bueno, en realidad, al hablar de los mercados y de estas variables que van evolucionando en los últimos tiempos, ya llevamos un tiempo largo de mucha inestabilidad en los mercados, en el precio del dólar, en el precio de las acciones, en el precio de los bonos, el nivel de riesgo país. En realidad, el mercado responde a una serie de factores, ¿no? No es posible atribuir a un único factor la evolución de los mercados. ¿Y cuáles son esos factores? Básicamente son factores o bien objetivos, estructurales, o bien subjetivos, ¿no? Y ahí empieza todo el tema de la incertidumbre, las definiciones, etcétera, etcétera.
Por el lado de los factores objetivos, bueno, efectivamente ustedes estaban comentando algunas variables que son relevantes, digamos, la economía está mostrando síntomas de recesión hace algún tiempo, algunas variables como la actividad económica viene mostrando caídas sucesivas en los últimos meses. Parecía hace algunos meses que había encontrado su piso y el dato de ayer pone en duda la posibilidad de un repunte inmediato, por lo menos. Y bueno, y otros indicadores también objetivos, digamos, que inciden en el desempeño de los mercados o en la manifestación, en la expresión de los mercados, que tienen que ver, digamos, con el nivel de la deuda externa argentina actual, digamos, una serie de factores. Y después están los factores más subjetivos, ¿no? Y ahí, digamos, entre los economistas hay como distintas visiones respecto de o sea, todos coinciden en que los factores subjetivos inciden en las variables del mercado, especialmente porque son variables muy de mucho movimiento. Pero bueno, digamos, ¿a qué factores subjetivos o cómo se interpretan la información es interpretado de manera distinta? Prevalecía en los medios y en muchos economistas hasta el momento la idea, ¿no? Como cierta preocupación respecto de qué iba a pasar con las candidaturas de la oposición. Y ahí Cristina Fernández de Kirchner aparecía como por ahí la principal expresión de esa oposición, esa posibilidad de eventualmente que existiera un recambio, que fuera ella quien llevara quien condujera los próximos años el país. Pero, como vos decís, efectivamente no se manifestó esa situación, esa preocupación. Yo creo que, como siempre, en contextos electorales, como es el que estamos viviendo ahora, la incertidumbre respecto de quiénes van a ser los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, pesan en las variables económicas, pesan en las variables financieras, especialmente, que son estas que estamos conversando. No me parece que fue visto con dramatismo, al contrario, creo que la definición de quiénes iban a ser los candidatos por parte de la oposición generó, digamos, cierta certidumbre, ¿no? Sí, temprana, ¿no? Decir un mes con un tiempo, porque la especulación había sido que Cristina Fernández iba a usar hasta el último minuto antes de que cerraran las listas para definirse. La verdad que tener ya un mes antes les permite incluso al resto de los jugadores de la oposición y del propio oficialismo decidir qué van a hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro. Estamos aclarando el escenario, nosotros tomamos este camino, ahora ustedes vean qué hacen. Es lo que está ocurriendo, sí. Sí, hay procesos políticos. Uno ve, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero el proceso del Brexit en Inglaterra, ¿no? Que es exasperante, y eso tiene efectos económicos. La lentitud, las idas y venidas, marchas y contramarchas, digamos, ubiquémonos en lo que está ocurriendo en la Argentina, es un proceso de negociación, de anuncio preelectoral, es lógico que ocurran estas cosas. Ahora, los fondos de inversión, muchos fondos de inversión dijeron, después de esta novedad, el escenario esta decisión es de neutral a positiva, ¿no? Hubo varios que dijeron eso. Ahora, el gobierno dice, bueno, los mercados reaccionaron bien porque Cristina se bajó de la presidencia. Los otros dicen, no, es porque nosotros vamos a hacer políticas, saben que vamos a hacer políticas responsables. De cualquier manera, en cualquiera de los dos casos, lo que aparece es como que el fantasma del default está lejano, ¿no? O en todo caso, parece haber como, bueno, digamos, del gobierno de Macri ya se sabe cuáles son sus políticas, la incertidumbre es qué harán un eventual gobierno de la oposición, ¿no? Y ¿cómo continúa la historia de esto, no? Ya sabemos allí que la palabra que está surgiendo mucho es moderación, ¿no? Como será una nueva etapa diferente a la actual, pero eventualmente más moderada. ¿Vos lo ves algo así? Sí, yo creo que las distintas fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de las distintas fuerzas de la oposición, porque hay emergentes también varios en la oposición, tienen una posición bastante consensuada respecto de una salida moderada en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario y en torno a el tratamiento respecto de la deuda externa y de la deuda del sector público, que es bastante importante. Creo que está totalmente fuera de plano en todas las fuerzas políticas la posibilidad de entrar en un default. Hay
bastante conciencia de que ese camino tendría consecuencias sociales bastante importantes y bueno, me parece que está bastante definido que no va por ahí. Parece haber habido un aprendizaje, por lo menos, ¿no? Puede ser que de ambas fuerzas, del gobierno y de la oposición, en el sentido de que políticas ortodoxas, en un sentido u otro, ¿no? Ya sea ortodoxos monetaristas u ortodoxos populistas, no pagan, ¿no? Pues, ¿es posible que haya algo de esto? Sí, creo que, no sé si llamaría ortodoxos, pero me parece que sí, que no sé, no sabría decirte. Ajá. No sé si los extremos creo que están hoy en juego. Me parece que en cada temática en particular hay una posición específica. Sí, hay posiciones distintas entre el oficialismo y las distintas fuerzas de la oposición, en algunas problemáticas, en otras no. Por ahí utilizaría más la palabra de extremos y creo que por lo menos en las fuerzas de oposición que se están manifestando en este momento plantean no salidas extremas, no salidas radicales en el sentido de y algunas reconocimos decir, bueno, el cepo fue un error, deberíamos revisar eso, la intervención del INDEC también, digo, por algunos economistas. Sí, y el endeudamiento ha sido un enorme error, que ahora como nos hacemos cargo, ¿no? También, ¿no? Claro. Porque ese es un tema, ¿no? Central. ¿No? Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando de la coyuntura económica y política. Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Chevrolet. Find New Roads. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Seguimos en Asuntos Públicos, haciendo foco sobre la coyuntura política y económica de la Argentina con Eugenia Aruguete. Eugenia,
el gran problema para adelante, para la economía argentina, para cualquier gobierno que venga, es la deuda, la acumulación de deuda de estos últimos años. ¿Cómo se administra esto? Si no vamos a un default, ojalá que no, pero dependemos del fondo, de los acreedores privados. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, sí, efectivamente, como vos decís, el tema de la deuda es uno de los principales elementos a tener en cuenta de cara al futuro. La deuda se ha incrementado bastante en los últimos años, en los últimos 3 años. De 2015 a 2018, la deuda, especialmente la del sector público, la de la administración central, se ha incrementado en más de 90.000 millones de dólares. En términos de la economía, pues, en porcentajes del PBI, ha crecido del 52% al 86%. Eso es un tema, es un nivel bastante significativo. Se ha modificado el tema de los acreedores, hay una mayor presencia de acreedores privados entre los tenedores de deuda argentina. Y otro tema también bastante importante es que ha crecido la deuda en moneda extranjera, ¿no es cierto? Ha pasado del 69% de la deuda total al 76%. Eso implica, digamos, un mayor... ¿En qué periodo, perdón? ¿Cuándo era ese? De 2015 a 2018. Los últimos datos de deuda del sector público. La decisión de cambio de las LELIC por las LEVAC y todo ese cambio fue pasar de moneda, estar endeudados en moneda nacional a cambiarlo y estar endeudados en moneda extranjera, que fue una decisión de política económica. Exacto. Sí, exacto. Están las LETES también en dólares, ¿no? Sí, o sea, la dolarización de deudas en pesos, es ahí eso, ¿no? Claro. Entonces, esos son, digamos, aspectos bastante relevantes a tener en cuenta de cara a la administración futura. Y bueno, y en realidad me parece que el futuro gobierno, sea la continuación del oficialismo, o sea un gobierno de nuevo signo político, me parece que va a tener que tener en cuenta esto, va a tener que tener en cuenta no solo en sus negociaciones qué es lo que cómo va a llevar a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario, sino con el conjunto de los acreedores, ¿no es cierto? El sector público tiene entre sus acreedores a los organismos multilaterales, el Fondo Monetario el principal, tiene acreedores privados y tiene acreedores al propio sector público. Entonces, me parece que una de las cosas hacia donde debería apuntar es a mejorar la estructura de deuda contemplando a los distintos acreedores, ¿no? No es solamente poniendo el acento al Fondo Monetario, que es hoy un acreedor importante de la deuda del sector público, muy importante, sino al conjunto de su deuda y pensar una mejora, digamos, en términos de plazos, en términos de tasas, digamos, ir hacia una estructura de financiamiento que sea más viable, más sostenible. ¿Es mejor estar endeudado con el fondo que con otros acreedores, con acreedores privados? Bueno, ni mejor ni peor, digamos. Tiene características distintas. En términos de tasas, en general, estar con deudas con acreedores institucionales suele ser una tasa menor que la del mercado. Pero, digamos, Bueno, pero tampoco pueden hacer quitas ni una negociación. Bueno, exacto. Tiene también como el otro costado. Sí. Ahora, el tema, uno dice, bueno, ¿cómo manejamos la deuda? ¿Cuáles son las tareas que vienen por delante? Porque manejar la deuda, bueno, los que quieren cobrar te dicen, a mí no me importa lo que haga, vos me pagás. Entonces, el tema es cómo se paga, cuánto, de qué manera y de qué estructura productiva sostiene la posibilidad de pagar y de satisfacer la deuda interna, porque tenemos además una deuda interna que se acrecentó enormemente con la inflación, con los niveles de desocupación, la desindustrialización, tenemos una deuda interna que se va generando muy fuerte. ¿Cuáles son las líneas que aparecen? Bueno, coincido mucho con lo que estás planteando. Me parece que, digamos, si bien hay que atender mucho el tema de la deuda y toda la cuestión del sector externo y cómo se resuelve esa dimensión de aquí en adelante, me parece que hay un desafío que es muy importante, que es lo que está pasando con la economía y qué está sucediendo con los indicadores sociales. La economía necesita, digamos, volver a ponerse en funcionamiento, volver a ponerse en marcha. Eso tiene que venir de la mano de una recomposición de la demanda doméstica, tiene que venir de la mano de una mejora de las condiciones de producción, digamos, mejora de las condiciones de inversión. Hoy por hoy los sectores productivos están afrontando dificultades en una demanda que está rezagada, dificultades porque tienen costos financieros muy altos y también, digamos, los sectores
la población en general, ¿no es cierto?, que ve, digamos, deteriorados sus ingresos, que está, digamos, bueno, viviendo los efectos que tiene el aumento de las tarifas, bueno, una serie de inflación, de factores. Además el ajuste constante que es la inflación. La inflación es un ajuste diario, ¿no? Es decir, uno dice, hay inflación, y con la inflación es un ajuste permanente e incesante del poder adquisitivo de la población. Cada vez recibo una cantidad de ingresos más o menos acotada o que varía muy poco, cuando lo que tengo que comprar cada vez vale más. Eso es un ajuste. Entonces hay una situación enorme de ajuste en la sociedad argentina. Entonces es cuando uno plantea, y siempre se planteó, pagar la deuda, hay que ajustar, me tengo que ajustar el cinturón para pagarle al acreedor. Y uno plantea, ¿pagarle a quién? ¿De qué manera? ¿De cómo? ¿Cómo pago yo si yo no me enteré nunca de qué era lo que se gastó, en qué gastamos? Entonces, eso me parece que también es un componente. ¿Y cómo la deuda, esta acumulación de deuda, en qué se invirtió? ¿Cómo se distribuye este endeudamiento? Es una buena pregunta. En principio, no ha sido un motor de crecimiento económico. Yo creo que eso es lo más importante a tener en cuenta. La deuda, digamos, la economía argentina tiene un problema estructural que es la falta de dólares, ¿no es cierto? Hay una tendencia a la falta de dólares porque básicamente tiene lo que los economistas llaman un problema de restricción externa. O sea, la economía genera menos dólares que los que necesita. ¿Para qué los necesita? Y bueno, para pagar importaciones de bienes y servicios, para atender la demanda de dólares para ahorro, ¿no es cierto?, para cobertura en una economía como la Argentina. Y eso ha sido así más o menos desde 1874. Más o menos, sí. Y por eso, son factores estructurales. No es nuevo, digamos, la restricción externa no es nueva. No es nueva, es cierto que ha asumido niveles mayores en la actualidad, porque por ejemplo uno de las fuentes de demanda de divisas es para pagar intereses de la deuda, y en la medida en que crece la deuda también se necesitan recursos para pagar esos intereses. Entonces me parece que la deuda vino a atender esa profundización de la restricción externa, ¿no es cierto?, esa mayor necesidad de divisas a la que desembocó la economía. No hemos visto que eso se haya traducido en una mejora del crecimiento económico, en un apuntalamiento de la economía real, en un apuntalamiento del consumo. Entonces me parece que esas son cuestiones a atender a futuro, a tener en cuenta. Creo que va por ahí. Algunos sectores, por ejemplo, hoy hay una mayor, no sé si será por la caída del consumo, pero por ejemplo en el sector energético, hoy hay mayor capacidad de generación. Pero tal vez eso fue más inversión privada que inversión pública, no creo. Pero hay algunos sectores de la infraestructura donde uno podría decir, bueno, pese a todo, la Argentina está un poco mejor allí y con una capacidad productiva que todavía está relativamente sana, es decir, no está devastada como en el 2001 o en crisis anteriores. Uno puede decir, si quiere ser optimista, digamos, o por lo menos optimista en el mediano plazo, decir, bueno, hay cierta capacidad de que la economía se ponga de pie y se eche a andar, digamos, ¿no? ¿Vos compartís esto? Sí, yo creo que... Dado ciertas condiciones, ¿no? Sí. Yo creo que, digamos, yo tengo confianza en que la política económica tiene efectos importantes sobre la economía y me parece que en la medida en que exista un diagnóstico acertado de las condiciones en las que se encuentra la economía y que se pongan en marcha políticas con una determinada orientación, y creo que en ese sentido atender estos dos desafíos, el desafío externo y el desafío interno, digamos, la deuda interna, como llamaste vos, Mabel, me parece que en la medida en que se pongan en marcha políticas económicas que impulsen la demanda, que mejoren el poder adquisitivo de los ingresos, que, digamos, aseguren el crecimiento del empleo y el empleo de calidad, que, digamos, conserven también o que, digamos, no alimenten aún más este deterioro de la ecuación de divisas, digamos, este desequilibrio en la demanda de dólares, digamos, en la medida en que se pongan en marcha políticas que tengan en cuenta estos distintos desafíos, yo creo que la economía argentina, la sociedad argentina está en condiciones de responder favorablemente a eso, así que yo tengo Claro, confianza. porque uno plantea restricción de dólares para el sentido común, es decir, ¿qué creamos para juntar los dólares que vendemos para comprar todas las cosas que necesitamos del mundo, porque no las producimos, y para qué más queremos? En la Argentina, además de para comprar lo que no tenemos, importar, siempre fue el dólar, ese es el problema histórico, es un
una reserva de valor, con lo cual la demanda adicional es yo quiero tener dólares para preservarme y sobre todo en tiempos inflacionarios. Además quiero viajar, quiero salir, todas esas cuestiones. Durante un tiempo, durante el gobierno kirchnerista, lo que se resolvió cómo resolver la restricción de dólares, es decir, bueno, pongo un límite, no puede sacar todo el mundo para cualquier cosa, no se puede usar para toda cosa. Eso generó mucho malestar, enojo y dificultades también que trajo en la producción. Y el otro es, bueno, nos endeudamos. Ahora, esas dos variables fueron enojosas en un sentido. ¿Podrán existir otras alternativas para que ni sigamos endeudándonos tanto, ni generemos un cepo molesto? Sí, yo creo que en realidad la economía tiene que ir por la salida de las exportaciones, tienen que mejorar su perfil exportador, tiene que ir hacia el desarrollo de sectores que tengan dinamismo en los mercados, que sea mucho más diversificado, digamos, apoyado en sectores que además sean generadores de valor y que sean demandantes de empleo. Me parece que la economía tiene condiciones. Argentina es un país de desarrollo intermedio y con lo cual tiene posibilidades de avanzar por ese lado. Así que creo que hay condiciones por ahí. Me parece que las dos ensayos hasta de los últimos años que vos mencionaste creo que tuvieron sus dificultades, lo fuimos experimentando en cada uno de esos momentos y creo que la apuesta va por el lado de la generación de divisas, la generación genuina de divisas, ¿no? Bueno, de hecho ya la balanza comercial se ha dado vuelta, ¿no? O sea, estamos con un tipo de cambio, ya lo que antes era un déficit, hoy ya es un superávit bastante consistente, ¿no? Sí. Todavía a niveles muy bajos porque se exporta poco, ¿no? Y se importa poco también, ¿no? Es sí, si no hay actividad, la importación también cae, ¿no? También el equilibrio de balanza por baja de importación. Digamos, tenemos un superávit más por caída de importaciones que por aumento de exportaciones. El gran desafío es aumentar la exportación, ¿no? Exactamente. El tema es cómo, pero no nos vamos a dedicar porque se nos terminó el programa. La próxima tendrás que explicarnos cómo se hace para exportar más, pero en cualquier caso es auspicioso que quien sea que tome las decisiones en el futuro haya aprendido lecciones del pasado. Gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias.